¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene mucha repercusión inclusive hasta la actualidad, que son las rebeliones indígenas durante el virreinato, específicamente durante el siglo XVIII. Rebeliones que van a lograr evidenciar, ¿no?, el descontento del sector mayoritario indígena hacia el dominio español. Antes de empezar con la clase, no olvidar pues suscribirse a nuestro canal Creciendo con la Historia, ¿no?, hacer comentarios y también compartir, ¿no?, nuestros videos a sus amistades. Queremos lograr que nuestras clases sean difundidas a más personas y que el conocimiento, la información que transmitimos logre pues cumplir sus objetivos, ¿no?, de lograr entender bien nuestra historia. Y claro, también antes de empezar siempre es importante reiterar que nuestra clase es una clase genérica, no es una clase exhaustiva de investigadores, sino una clase de divulgación que permita pues entender los marcos generales de los principales temas de historia. El siglo XVIII, como lo habíamos mencionado en otras clases, es un siglo muy movido, es un siglo de bastantes cambios y bueno, también va a ser el siglo en donde empieza a lograr profundizarse, ¿no?, la serie de movimientos, revueltas, protestas de diversos sectores sociales hacia el dominio virreinal español que se está logrando pues tener hacia esta zona de Latinoamérica. Estas rebeliones indígenas van a tener como principales exponentes a Juan Santos Atahualpa, a Túpac Amaru II y a Túpac Katari, que justamente son los tres personajes que nos vamos a centrar en nuestra clase. Pero esto no significa que los tres sean los únicos que se levantaron. En un texto famoso de Scarlett O'Phelan, ella estudia estas rebeliones del siglo XVIII y logra encontrar que hubo casi más de 100 rebeliones durante todo este proceso. Más de 100. Es entonces una evidencia de un malestar generalizado en todo el territorio contra el dominio español. Podemos mencionar inclusive algunos levantamientos, como el que se dio en 1750 en Huarochirí, en 1757, en 1758, que se dio en Huamachuco, en Otusco, y evidentemente hay más, ¿no? Hay una serie de personas intelectuales que investigan estos otros movimientos no tan conocidos como los tres que hemos mencionado. Pero ¿qué son las rebeliones indígenas? Podemos mencionar que son movimientos sociales que tienen una característica: ser casi todos anticoloniales, que están en contra del dominio colonial español. Son antifiscales. Estos movimientos rechazan la serie de impuestos, tributos que España empieza pues a reforzar, inclusive con las reformas borbónicas, ¿no?, que se están agudizando mucho el sistema tributario, la recaudación de impuestos, y esto evidentemente genera una serie de malestares y reclamos y evidentemente revueltas, hasta se puede decir, ¿no?, el término de revoluciones. Son movimientos antifeudales porque están en contra del poder que se centraliza a través, por ejemplo, de los españoles que controlan muchas tierras, inclusive la propia iglesia, ¿no? Son movimientos de carácter antifeudal y antiesclavista. Inclusive podemos mencionar que Túpac Amaru II va a ser el primero que logra decretar, ¿no?, la abolición de la esclavitud. Es un antecedente de todo lo que va a ocurrir ya después en la República. ¿Cuáles son las causas de las rebeliones? Bueno, el sistema virreinal
que agudiza mucho su forma de explotación a través de la mita, a través de los obrajes, a través de los impuestos, a través de la esclavitud, a través del yanaconaje, a través del pongaje, una serie de formas de explotación que se había establecido en el virreinato y que hemos tocado en las clases anteriores. El tema también ideológico hace que los indígenas tengan un sentimiento, una conciencia colectiva que va a lograr expresar el mesianismo andino. Acuérdense que el término del mesianismo andino, el término de mesianismo se refiere pues al Mesías, dentro de la tradición cristiana, ¿no? Jesús, el Mesías, que se plantea este discurso de que habrá una segunda venida de Jesús, el Salvador, y que va a imponer la justicia en todos los lugares. Esta influencia del catolicismo también se logra expresar a través de la ideología andina, por eso que se habla del mesianismo andino, que se expresa con un mito, ¿no? Un mito muy famoso, es el mito de Incarri, ¿no? Incarri. Este mito de Incarri es una especie de Inca rey que, según se plantea, ¿no? Su cuerpo está despedazado, ¿no? Despedazado y enterrado en varias partes, su cabeza en el Cusco, sus brazos en el norte, sus piernas en el sur, y que simbólicamente, ¿no? Simbólicamente estos pedazos se van a unir y va a dar origen a un Salvador, a un Mesías andino, y que muchos de ellos pues van a creer que sería pues estos personajes que hemos mencionado: Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, ¿correcto? Inclusive hasta Túpac Katari. Ahora, también hay que mencionar que uno de los aspectos que conlleva que el siglo XVIII sea el siglo donde se dé mayor cantidad de levantamientos sociales registrados, a comparación del siglo XVII, es justamente las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas agudizaron el sistema de explotación ejercido por la corona española. Las reformas borbónicas que buscaban una reestructuración política, administrativa, que hemos tocado ya en una clase anterior, que se buscaba más ingresos económicos, evidentemente refuerza el control y la explotación, vuelvo a reiterar, hacia los diversos sectores que vivían dentro del territorio colonial. Y eso cabe para poder explicarles a ustedes de que, si bien es cierto, las rebeliones indígenas son protagonizadas en mayoría por este sector social, no implica que otros grupos sociales hayan logrado sumarse al reclamo. Estoy hablando de quiénes: de esclavos, de mestizos, inclusive hasta de criollos, ¿sí? Criollos también están descontentos por la forma de la administración. Evidentemente también está el tema de las reformas borbónicas. Y eso hace notar de que también se pueda preguntar: ¿y por qué fracasaron? ¿Por qué fracasaron estas rebeliones? Bueno, una de las digamos, respuestas tentativas para entender el fracaso de estas rebeliones, se puede mencionar que está el tema de la falta de unidad en todos estos sectores sociales, ¿no? Que van a protagonizar los criollos, por ejemplo. Estos criollos no están tan de acuerdo de expresar su rechazo al dominio español de manera total, sino más bien al tema de los impuestos, cosa que sus reclamos no van a llegar a tener una sintonía con las demandas de los indígenas, pero no de todas, y por esa razón que van a mostrar contradicciones, no llegan a tener sintonía en algunas cosas, pero después en otras no. Entonces, esta falta de unidad genera evidentemente un fracaso. Otro aspecto que puede entenderse por qué fracasaron era que todos los indígenas, aunque no lo crean, no todos van a mostrar su colaboración a estos movimientos. Inclusive entre el mundo indígena también existen contradicciones, hay divisiones. Vamos a mencionar el caso de Mateo García Pumacahua, ¿no? El famoso cacique de Chincheros, ¿no? Un personaje que va a oponerse a la rebelión de Túpac Amaru. Entonces, también dentro del mundo indígena existen ¿no? Divisiones, contradicciones, y eso también va a lograr mostrar por qué razón fracasaron.
Bien, empecemos con el levantamiento de Juan Santos Atahualpa. Un personaje también muy polémico, producto de que no hay mucha información biográfica sobre él. Se sabe que se dio el levantamiento, que hubo un conjunto de acciones militares en la zona de la Selva Central. Inclusive hasta hubo descripciones sobre cómo era, ¿no? Y algunos aspectos vinculados a su vida, pero no hay detalles certeros en cuanto a, por ejemplo, una partida de nacimiento, un acta matrimonial. Hasta el propio cadáver de Juan Santos Atahualpa no se sabe dónde fue enterrado, no se sabe realmente. Por esa razón, algunos inclusive dudan de su existencia, ¿no? Es un personaje muy polémico, pero queremos tratar de plantearles lo que se conoce sobre él. En primer lugar, él no era llamado, su nombre original no era Juan Santos Atahualpa. Él se logra, ¿no?, llamarse, autodenominarse Juan Santos Atahualpa. Él cree, ¿no? Él cree que es descendiente del Inca Atahualpa, ¿no? Se plantea que él fue un mestizo, que fue educado por los jesuitas, sabía castellano, sabía quechua, sabía latín, evidentemente porque es el idioma de la iglesia, y es probable que haya logrado viajar, ¿no? Viajar fuera del Perú, inclusive. Se plantea que llegó a Europa, inclusive visitó el África, llegó a conocer, algunos dicen que es Angola, el que llegó a conocer Angola, esta región, este territorio africano de Angola, ¿no? Se desprende inclusive que al visitar Europa, al visitar África, él logra evidenciar las condiciones, ¿no?, de explotación del lugar, de este continente africano. Inclusive cuando ya empieza pues a insurreccionarse, ¿no? Él manifiesta una frase, supuestamente le atribuye una frase, ¿no? Algo como que los blancos para Europa, los negros para África y los indígenas, los indios para América, ¿no? ¿Correcto? Bueno, luego él llega a regresar acá al Perú, al virreinato, y decide pues iniciar, ¿no?, su levantamiento. Pareciera que él haya iniciado su lucha en Ayacucho. Hubo un asesinato, se atribuye a que él mató a una persona, y luego ya él se escapa y se interna en la Selva Central. La Selva Central, ¿no?, es justamente esta zona que comunica la sierra con esta zona geográfica de abundante vegetación, ¿no? El lugar de insurrección de Juan Santos Atahualpa va a ser el Gran Pajonal. El Gran Pajonal, un lugar que también se atribuye mucho por la existencia de este recurso de sal, se conoce como el Cerro de la Sal, y lo que corresponde pues la zona de Tarma, la zona también de Jauja, todo lo que es Junín, ¿no? Esta es la zona donde él va a lograr desarrollar su insurrección. Se conoce que el levantamiento de Juan Santos Atahualpa estalló oficialmente en 1742 y terminó, se dice que terminó porque ya después de este año ya no hay mucha información sobre él, en 1756. Acuérdense ustedes que la selva no era una zona tan interesada por parte de los españoles, ¿correcto? La selva había sido dejada hacia las misiones religiosas para poder lograr, ¿no?, adoctrinar a las comunidades nativas que viven en esa zona, ¿no? Es así que la Selva Central va a lograr ser escenario de influencia de la misión franciscana. Por lo tanto, los franciscanos se habían establecido en la Selva Central y ellos habían empezado pues a crear también reducciones, a crear obrajes, ¿no?, establecer obrajes. Empezaban también a aprovecharse de la mano de obra de los lugareños, especialmente de los ayánicas,
Y es ahí donde se genera también una serie de dificultades, malestares por la forma de cómo se expresa la explotación en los obrajes de estos grupos de misiones franciscanas con respecto pues hacia estas comunidades. Y es ahí cuando Juan Santos Atahualpa llega, empieza pues a organizar a la gente y se empieza pues a darse el levantamiento, ¿no? Juan Santos Atahualpa, él, como dije, se atribuye descendiente de este Inca, Atahualpa. Inclusive hay mucho del mesianismo andino en este movimiento. Las personas que lo vieron describen que él usaba una especie de túnica roja, ¿correcto? Y que en su cuello llevaba muchas cruces. Es un personaje muy especial, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Un enviado, digamos así, del mundo andino para dar solución a la explotación. Bueno, lo que hacen los ayánicas con Juan Santos Atahualpa es empezar a destruir los obrajes, estos centros de producción. Llegan a expulsar a los franciscanos, y son los franciscanos los que van a informar al gobierno virreinal de lo que está sucediendo en esta zona. Es ahí donde durante todos estos años que mencioné, desde 1742 hasta 1756, el levantamiento de Juan Santos Atahualpa se da durante el gobierno de dos virreyes, el marqués de Villa García y el virrey Manso de Velasco. Ellos llegan a mandar tropas para poder lograr acabar con la rebelión, ¿sí? Acabar con la rebelión. Se dan tres incursiones, pero de todas estas tres, en realidad hay una especie de defensa de los lugareños. Ya no solamente son achánicas, también se suman chipivos, conivos, yaneyas, piros, los campas, una serie de grupos selváticos que van a lograr conocer muy bien el terreno. Esa es una ventaja por parte de los rebeldes, cosa que España no tenía un desconocimiento del terreno, ¿no? La selva central es una zona, como dije, muy boscosa, es muy complicada, de difícil acceso, ¿no? Y es ahí donde también se desarrolla una estrategia militar muy importante, que va a lograr también ser una estrategia que se vincula mucho con los sectores mayoritarios cuando ellos están luchando por su libertad. Estamos hablando de la famosa guerra de guerrillas. Esta estrategia militar, la guerra de guerrillas, es una estrategia de una larga lucha en donde inclusive se puede lograr vencer a un batallón de soldados numerosos, en la cual pues el ejército, la guerrilla, ¿no? Estas personas espontáneas que se levantan pueden llegar pues a conocer el terreno, se esconden, se camuflan y atacan cuerpo a cuerpo a sus enemigos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede al final? Toda la zona de la selva central quedará liberada, ¿correcto? En la tercera incursión militar se puede plantear que casi se logra derrotar a los rebeldes, pero al final ellos resistieron. Por lo tanto, esta zona del Gran Pajonal quedó liberado, una zona liberada, en dominio de Juan Santos. Se plantea que Juan Santos logró tener una influencia en toda esta zona, no hubo ninguna incursión militar nueva. Además, España no tenía interés por el control de la selva, ¿correcto? Y es así que ya con los años, ya no se sabe más de la existencia de este personaje. No se sabe cómo murió, no se sabe dónde fue enterrado. Hay un desconocimiento mucho de su fallecimiento, que habrá pasado con él. Por lo tanto, esta zona de la selva central, ya luego cuando se da la independencia, cuando ya el Perú es república, la selva también vuelve a lograr ser controlada, ¿no? Va a ser controlada, y también esta zona va a ser enviada a otras nuevas misiones religiosas. Juan Santos Atahualpa entonces es uno de los pocos movimientos indígenas que llega a triunfar en esta zona de la selva central.
Y llegamos a la rebelión más importante del siglo XVIII y de toda la América colonial. Una rebelión protagonizada por un personaje muy importante que ha logrado repercutir su nombre en muchos episodios de nuestra historia y llamarse también, ¿no? Su nombre deriva a muchos movimientos de insurgencia. Estamos hablando de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II es un personaje muy estudiado, muy investigado desde diversos enfoques, ¿no? Historiadores, ¿correcto? Antropólogos han logrado pues tratar de entender, ¿no? el movimiento de insurrección más grande que se dio en esta época. Ya desde los años 40, 50, la historiografía peruana ha logrado pues empezar a investigar sobre la importancia de esta rebelión. Carlos Daniel Valcárcel es uno de los pioneros que logra preocuparse por entender este levantamiento. Y luego ya en la época de Velasco Alvarado, la época del gobierno velasquista, la imagen de Túpac Amaru se logró expresar a través de diversas simbologías, ¿no? Por ejemplo, Túpac Amaru fue el símbolo de la revolución de Juan Velasco Alvarado, y vimos a Túpac Amaru reflejado en los billetes, en las monedas, ¿correcto? Inclusive el cine peruano también llegó a hablar sobre la vida de este personaje durante los años 80. Ya el día de hoy, Túpac Amaru II, su rebelión, su movimiento de insurrección, ha llegado también a tener investigaciones nuevas, con información que tampoco no se tenía con mucha contundencia, y es así que vamos a mencionar el texto del historiador Charles Walker sobre la rebelión de Túpac Amaru, uno de los textos que ha sido publicado recientemente, hace un par de años, y que ha logrado ser considerado como uno de los mejores libros de historia de los últimos años. Bien, pero empecemos. Túpac Amaru II, su nombre real es José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién era José Gabriel Condorcanqui? Era un cacique del Cusco. Acuérdense que el cacique era un funcionario que servía a los corregidores. Cacique de 3 zonas del Cusco: Pampamarca, Surinama y Tungazuca, ¿ya? 3 lugares. Como cacique tenía contactos con la población andina, y además de eso era un comerciante, era un arriero. Dice que tenía bajo su disposición casi 300 mulas. Esto un poco nos cuenta, ¿no? Jürgen Wolf en su libro Repartos y Rebeliones. Túpac Amaru llegó entonces a dedicarse también al negocio de la venta de productos, y tenía un mercado muy fluido en la zona sur. Pero todas estas cosas cambian, esta fluidez, cuando dentro de las reformas borbónicas se va a crear el virreinato del Río de la Plata, como hemos visto en el tema de las reformas borbónicas. El virreinato del Río de la Plata, su creación, hace que, por ejemplo, Puno pase a ser parte del virreinato. Por 20 años. Y podemos mencionar que una de las razones para la cual va a regresar Puno justamente son las repercusiones que tiene este movimiento, ¿no? Por lo tanto, cuando se da la creación del virreinato del Río de la Plata, y también se va a perder el centro minero de Potosí. Acuérdense que había una red comercial muy importante entre Lima y Potosí. Esto también afecta económicamente no solamente a los sectores criollos, sino también a los mestizos. Afecta también, pues, evidentemente, el caso de los caciques. Hay un conjunto de consecuencias producto de la creación del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Eso hace que Túpac Amaru desista, ¿no? Desista de continuar, ¿no? De ser un intermediario, de ser una persona que
estaba al servicio de su majestad el rey, ¿no? Y esto va a lograr evidenciarse poco a poco, porque también es importante mencionar que Túpac Amaru, su levantamiento es un levantamiento que va a tener fases, y estas fases son dos: la fase reformista y la fase revolucionaria. En un momento Túpac Amaru inclusive no estaba, su lucha no era una lucha anticolonial. Hablaba de un mal gobierno en sus inicios hablaba de un mal gobierno, pero luego esto va a radicalizarse. Entonces es importante ver la evolución del descontento de Túpac Amaru, que justamente fue también parte de una polémica, ¿no? Una polémica porque muchas personas dicen que Túpac Amaru luchó por intereses personales y que la figura de él no debe ser la de un gran líder revolucionario, cosa que para nuestra concepción eso no es tan correcto. Nosotros planteamos que Túpac Amaru tuvo un proceso ideológico en donde empezó siendo un reformista y luego se radicalizó, y su movimiento va a ser un movimiento anticolonial de tan envergadura que ha logrado ser partícipe pues, de una serie de influencias que vamos a mencionar más adelante. Túpac Amaru también estaba casado con una famosa persona que también tiene un rol muy protagónico en esta rebelión, que es Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. Inclusive, Charles Walker, en su texto de Túpac Amaru, menciona que la figura de Micaela Bastidas fue una figura trascendental. Inclusive se puede decir que ella fue la capitana, la asesora de Túpac Amaru, la que lograba inclusive la toma de decisiones. Micaela Bastidas, es una de las cosas novedosas que encontramos en el texto de Charles Walker. Bueno, Túpac Amaru también era una persona muy creyente, fue educado por jesuitas, era una persona que mantiene sus vinculaciones con la iglesia, inclusive también la iglesia también va a mostrar su respaldo en este levantamiento. Interesante ver esto, ¿no? El carácter del apoyo. Y también Túpac Amaru va a lograr ser un personaje también muy polémico, porque algunos atribuyen de que él se convierte en masón, ¿no? Túpac Amaru fue masón, un personaje que para la logia masónica es también dentro del historial de personajes vinculados pues a este grupo, esta secta, este club importante de ideas muy vinculadas al aspecto místico, que trataban de impulsar, ¿no? la libertad, ¿no? la autonomía política de los territorios coloniales. Ya el caso de los masones lo vamos a ver en otras clases con el tema de la independencia. Y también Túpac Amaru fue un personaje que ha logrado motivar a que no toda la gente lo apoye en el contexto. Uno de sus principales adversarios va a ser Pumacahua, ¿no? Pumacahua, personaje que no estuvo de acuerdo con este levantamiento y que va a mostrar su respaldo al gobierno español, inclusive al gobierno español. Y otro aspecto más, dice que Túpac Amaru se ufanaba, ¿no? a sus coetáneos, de que él tenía unos amigos muy especiales, de que tenía amigos ingleses, que lo iban a respaldar. Y es interesante ver que en el contexto de la época, Inglaterra también está muy motivada para que las colonias abandonen su dominio español y estén bajo la influencia de Inglaterra. Inclusive se dice que es muy probable que haya un barco inglés que estaba justamente en los mares durante la etapa del levantamiento de Túpac Amaru. Bueno, la fase reformista se da en 1777, cuando Túpac Amaru viaja a Lima y se entrevista con la Real Audiencia de Lima a mostrar sus desacuerdos con las medidas de las reformas borbónicas. Él planteaba, por ejemplo, la eliminación de los repartos mercantiles, él planteaba la eliminación de la mita, ¿no? Planteaba
una serie de molestias, fastidios, y que en cierta forma los oidores acogen a su reclamo, le plantean que van a tomarlo en cuenta estas demandas, pero al final esto no llega a darse así. Inclusive Túpac Amaru en esa famosa entrevista con los oidores de la Real Audiencia, también para poder lograr llegar a ser escuchado, aceptado en esta reunión, él también va a mostrar, ¿no? Va a mostrar su árbol genealógico, ¿no? Genealógico, ¿no? En el sentido de que él va a mostrar de que él es descendiente pues del otro rebelde que hemos estudiado en una clase anterior, que es Túpac Amaru I, ¿no? Él sería Túpac Amaru II. Acuérdense que la palabra Amaru es un término en quechua que significa serpiente. Bueno, cuando él ya regresa al Cusco, evidentemente, y cuando no se va a evidenciar ningún tipo de cambio, se mantiene todas las cosas que existían en el virreinato, Túpac Amaru decide pues ya tomar una situación más radical, ya levantarse, generar su voz de protesta, y va a empezar pues a darse la rebelión, ¿no? La rebelión. Esto empieza en el mes de noviembre de 1780. Es conocido como el famoso grito en tinta. Y se produce, ¿no? Se va a apresar a un corregidor. Acuérdense que los corregidores eran los funcionarios españoles que estaban directamente vinculados con el mundo andino, ¿no? Con el mundo indígena. Entonces este corregidor, Arriaga, va a ser apresado, ¿no? Y durante unos días se le va a obligar pues a firmar cartas, que en donde se plantea de que él quiere dinero, quiere provisiones militares, pero que en realidad esto va a ser usado por los rebeldes, muy astutamente. Y es interesante ver, según la investigación de Charles Walker, que días previos al secuestro del corregidor, el corregidor había logrado pues compartir una cena con el propio Túpac Amaru, ¿no? Como que esto no era contra él, ¿no? O sea, imagínense, un día estoy cenando con un amigo, ¿no? Compartiendo una mesa, y al día siguiente me secuestran. O sea, es como medio contradictorio, ¿no? Eso es lo que va a encontrar en las investigaciones Charles Walker. Inclusive se dice que el corregidor Arriaga no era tan abusivo, ¿no? No era malvado, no era un ruin, era una persona, ¿no? Que tenía simpatía con el mundo andino. Entonces, porque al final lo ejecutan. Es muy probable que él haya representado, ¿no? El cargo, ¿no? El cargo, más que el nombre, Arriaga, sino corregidor, y él haya representado pues el malestar, ¿no? Por ser el cargo que tenía, ¿no? Bueno, al final es apresado y a los pocos días va a ser ejecutado. Y este levantamiento cada vez se va a radicalizar, como acabo de decir, y los enfrentamientos se dan en la famosa batalla de Sangarará. Un levantamiento que llega a darse en todo el sur andino. El levantamiento de Túpac Amaru va a lograr tener mucho respaldo. Y esto sucede justamente cuando se da el gobierno del virrey Agustín de Jáuregui, y cuando también estaba la presencia de un funcionario español, que es el famoso visitador José Antonio de Areche. Cuando estas autoridades llegan a enterarse del levantamiento de Túpac Amaru, toman cartas sobre el asunto y van a enviar tropas dirigidas por José del Valle, y también inclusive hasta el propio visitador Areche toma las cartas sobre el asunto, y también él se va a dirigir para enfrentarse a los indígenas. Este levantamiento, como dije, tiene todo un gran escenario en donde está Arequipa, en donde está Moquegua, Tacna, Arica, está también inclusive hasta la zona del Alto Perú, que lo explicaremos más adelante qué es lo que va a ocurrir en el Alto Perú. Pero el detalle es acá, donde se ve las discrepancias. Túpac Amaru, cuando empieza pues su levantamiento, decide tomar medidas en las zonas liberadas, como es la destrucción de obrajes, se va a abolir la esclavitud, se va a eliminar los repartimientos,
se va a eliminar la mitad, por ejemplo, ¿no? Se dan estas medidas en la zona donde él es el líder, donde él logra tener influencia. Pero el problema era con respecto al control de la ciudad del Cusco, ¿no? La ciudad del Cusco era estratégicamente necesario tener su control porque con ello tenían ya todo el sur andino tomado. Acuérdense que históricamente, ¿no? El Cusco representó la capital del Tahuantinsuyo, luego llegó a construirse la ciudad española del Cusco y Tupac Amaru tiene todas las zonas aledañas a la ciudad misma, ¿no? La ciudad española. Pero esto estratégicamente, que era conveniente tomarlo, va a ser una fuerte discusión por parte de él, porque tenía sus amigos criollos, ¿no? Tenía sus amigos criollos. Acuérdense que Tupac Amaru tenía vinculaciones con las autoridades españolas, con las autoridades criollas. Por lo tanto, esto es algo que él le va a tomar mucho en cuenta y tomar una decisión que realmente para ese momento era necesaria, pero al final no lo hace de la manera más inmediata posible, ¿no? Y es toda una discusión sobre la toma de la ciudad del Cusco. Inclusive Micaela Bastidas es la que le aconseja que era importante estratégicamente tomar la ciudad, y al final él se demora en tomar esta decisión, y cuando plantea ya la necesidad de tomar la ciudad del Cusco va a ser demasiado tarde. Las tropas españolas van a lograr derrotarlo en Chacacupe, ¿no? Tupac Amaru logra huir de Chacacupe y al final va a ser capturado en Langui. La captura de Langui inclusive va a ser resultado también de un soplo, ¿no? Sus amigos criollos se dice que ellos datearon a las autoridades españolas donde se encontraba Tupac Amaru. ¿Qué pasó con él? Sus hijos, su esposa, sus lugartenientes van a ser torturados de una manera muy cruel, ¿no? Y esto también es importante notar la forma de cómo se logró hacer el suplicio y la muerte de Tupac Amaru, ¿no? Se plantea que en la plaza del Cusco, primero hacen que Tupac Amaru, ¿no? Esto ya es el año de 1781, ¿no? En el mes de mayo, se plantea que en la plaza primero van a ser torturados y asesinados la mayor parte de sus hijos, ¿no? Su familia, su esposa, Micaela Bastidas. Ellos son torturados, le cortan la lengua, lo van a ahorcar, lo van a llenar de moretones. Primero él va a observar la muerte de su gente, la muerte de su familia, y luego va a pasar él la tortura, ¿no? La tortura, le cortan la lengua, tratan de despedazar su cuerpo, correcto, con 4 caballos, acuérdense ustedes eso, con 4 caballos. Al final no se va a poder y se decide al final cortar su cabeza, ¿no? Y no solamente eso, no solamente eso, también se decide pues despedazarlo, y las partes de él y las partes de su familia van a ser mandadas a ser colgadas, imagínense, colgadas en diversos lugares de la zona del sur andino, ¿no? El brazo, la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, son su cuerpo despedazado de él y su familia van a ser colgadas en maderos y ser mostrados en público, evidentemente para evitar una insurrección más. O sea, la forma tan despiadada, la forma tan cruel de parte de España con respecto al mundo andino es en realidad pues una decisión que evidencia el carácter tan fuerte que tuvo la rebelión, ¿no? Y también se tuvo que tomar medidas. España tuvo que tomar medidas. Como consecuencia de esta rebelión, por ejemplo, está la necesidad de crear una audiencia del Cusco, la eliminación de los corregimientos, ¿sí? La creación de las intendencias. También se va a eliminar los repartos mercantiles. También se deja de lado el apoyo de los caciques. Los caciques van a perder mucho poder, van a perder mucha influencia,
Inclusive, con una medida simbólica, se decide que todos los caciques se le corte el pelo. Ustedes saben que los caciques se dejaban, ¿no?, el pelo largo para diferenciarse del resto de los indígenas. Y como una medida, ¿no?, simbólica, se le decía a todos los caciques cortarse el pelo. Además, se empieza a prohibir, ¿no?, publicar, ¿no?, los comentarios reales, ¿no? Se prohíbe que salgan nuevas ediciones de este famoso libro del Inca Garcilaso La Vega, Los Comentarios Reales. También se prohíbe cualquier tipo de representación vinculada al mundo andino. Se prohíbe también usar la ropa andina, ¿no? O sea, aspectos vinculados a que evitar, ¿no?, más adelante, que se dé nuevamente una insurrección de una magnitud como hemos visto. Túpac Amaru II da origen, ya con las décadas posteriores, su nombre a muchos grupos guerrilleros. Los Tupamarus en Uruguay, del expresidente Pepe Mujica, inclusive, ¿no?, hay Tupamarus, un grupo que también apareció en Venezuela. Hay grupos colectivos en Argentina con nombre de Tupamarus. Inclusive también en la época de los 80s apareció el grupo subversivo, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? O sea, para que noten ustedes la influencia, ¿no?, que tiene este movimiento de José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué es lo que sucede después de la insurrección de Tupac Amaru? El movimiento indígena aún continúa rebelándose, no de la magnitud como se dio en el caso de José Gabriel Condorcanqui, pero sí mantiene su furia, mantiene su fuerza en cierta medida, ¿no? Ya son años de 1781 hasta 1783. Algunos plantean que el levantamiento de Tupac Amaru también tiene unas fases que puede llamarse fase cusqueña, la que acabamos de plantear, y la fase aymara que se va a extender hacia el Alto Perú, dirigida en este caso por Juliana Paza. Claro, el nombre de Juliana Paza casi nadie lo conoce, es Túpac Katari, ¿no? Un personaje que mantiene mucho contacto con José Gabriel Condorcanqui a través de un familiar, que es Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Diego Cristóbal Túpac Amaru sería el que va a lograr continuar la insurrección después de la ejecución de Túpac Amaru II, ¿no? Y que quiere coordinar, ¿no?, un levantamiento de esa magnitud, ¿no?, con el caso de Túpac Katari. Pero planteemos ordenadamente estas cosas. Mientras que se estaba dando el levantamiento de Túpac Amaru II, al mismo tiempo Túpac Katari está empezando a lograr aglutinar fuerzas andinas en la zona del Alto Perú, y se plantea, ¿no?, que inclusive se plantea los amigos bolivianos, de repente al comentar me pueden confirmar, se plantea, ¿no?, de que el movimiento Túpac Katari fue también más radical, ¿no?, más radical que la del propio Túpac Amaru II, ¿no? ¿Radical en qué sentido? Se plantea que fue antieclesiástico, algo que no tenía Túpac Amaru II, su cuestionamiento a la iglesia. Túpac Amaru II fue una persona muy vinculada a la fe católica, cosa que Túpac Katari no lo va a aceptar. Se plantea, ¿no?, que sus huestes, que sus soldados llegaron a colgar a un representante de la iglesia, ¿no? Y también va a ser muy radical en la forma de cómo él acepta sus tropas, ¿no? O sea, Túpac Katari no aceptaba a nadie que fuera no indígena, ¿no? Inclusive aceptaba a aquellos que hablaban solamente aymara, ¿no? Es lo que algunos manifiestan, ¿no?, esta radicalidad. Se llega a rodear La Paz, ¿no? A rodear La Paz. La ciudad de La Paz va a ser rodeada allá en Bolivia, ¿no? Y acuérdense que la ciudad de La Paz es una zona que está ubicada entre montañas, los que han visitado La Paz saben eso, y evidentemente la forma de cómo se logra rodear la ciudad, sitiar la ciudad, es
es bastante fuerte, una cadena humana alrededor, y se mantiene por varios días ese sitio, ¿no? Por varios días, inclusive provocando la muerte de muchos españoles, ese sitio de la ciudad de La Paz. Bueno, pero este sitio no se puede mantener producto de que los indígenas tienen que continuar haciendo sus labores cotidianas, dedicadas pues al tema del campo. Esto hace que el cerco se pierda, ¿no? El cerco se pierda. Inclusive astutamente el virrey Agustín Jáuregui, junto con el famoso visitador Areche, había planteado un armisticio, ¿no? Es decir, una especie de tregua, ¿no? Digamos, él podía dar un perdón a aquellos indígenas que deciden desistir de su levantamiento. Estas cosas al final provoca que no se continúe de la manera la forma más inmediata posible este levantamiento. Y bueno, ¿qué ocurre con Túpac Katari? Al final va a ser apresado, lo capturan, y él sí muere descuartizado al ser jalado por 4 caballos. O sea, lo que no le pasó a Túpac Amaru II, le pasa a Túpac Katari. Luego de eso, Diego Cristóbal Túpac Amaru se acoge al armisticio que acabo de comentar, se firma una paz, que es la paz de Sicuani, y Diego Cristóbal Túpac Amaru decide mostrar su lealtad al rey de España. Esto no le va a agradar a su gente. Sus subordinados deciden continuar la insurrección, y esto va a ser entendido de que realmente España, los españoles dicen, tú has firmado la paz, pero tu gente sigue. Entonces tú en realidad nos has burlado de lo que has mostrado, ¿no? Al final, Diego Cristóbal Túpac Amaru es capturado y también morirá ejecutado. De esta manera se evidencia pues que el siglo XVIII es un siglo de revueltas, es un siglo de insurrecciones radicales, que va a mostrar la antesala de lo que va a ser la independencia de la América española. Con ello terminamos nuestra clase de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, y si has llegado hasta esta parte del video, esperamos que hagas comentarios, ¿no? Nos muestras tu like y también puedas compartir los contenidos. Nos vemos hasta la próxima clase.